Leemos en la palabra de Dios el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Bueno, estoy seguro de que muchos de ustedes fueron repitiendo estas palabras mientras las estaban escuchando, porque si hay un texto de la Biblia que leen y conocen aún los que no son lectores de la Biblia, ese es el Salmo 23. El Salmo 23, un salmo de David, compuesto en algún momento de su peregrinaje espiritual, en algún instante de su vida. Hay que recordar que David, antes de ser el gran rey, el gran militar que fue, el gran político, por así decirlo, jefe militar y político de Israel que fue, pues fue también pastor de ovejas. David era el más pequeño de los miembros de su familia, y entre sus tareas, que seguramente eran variadas en esa familia de muchos hermanos, él tenía la labor de cuidar las ovejas del rebaño de la familia. Así que cuántas veces en las noches estaría él guardando, cuidando las ovejas, en el día estaría protegiéndolas en medio de las amenazas de algún depredador. Tendría que haberse enfrentado con algún animal, en fin, para guardar y cuidar las ovejas. Así que él tenía toda esa experiencia como un pastor de ovejas, pero era un hombre sumamente polifacético, porque es evidente que además de gran político, militar, gran combatiente, era un gran poeta, y sin duda esa poesía queda reflejada en las palabras de este salmo y en las palabras de otros muchos salmos, que, como se sabe, los salmos fueron escritos en su mayoría para ser cantados, así que era de alguna manera poesía. David era un poeta, y sin duda un poeta inspirado por Dios para dejarnos escritas estas preciosas expresiones de adoración al Señor, o expresiones de súplica, expresiones de clamor, que son muchísimos de los salmos que David compuso. En este caso, recordando su experiencia como pastor de ovejas, David escribe este precioso salmo donde dice: Jehová, o sea, Dios es mi pastor, nada me faltará. Y él escribe estas palabras porque él se da cuenta de que el pastor de las ovejas es aquel que conduce a las ovejas a los pastos, es aquel que les lleva a los lugares donde hay agua para poder beber agua, es aquel que los lleva a los lugares de descanso donde puedan descansar las ovejas, es aquel que los guía en el camino. Las ovejas, según se ha dicho, son animales muy torpes y necesitan siempre de la dirección y la guía de alguien, para que no caigan en un problema, en un desastre, ¿no? Así que David toma toda esta experiencia personal y sobre todo su experiencia de relación con Dios, su intimidad con Dios, su cercanía a Dios, y entonces escribe estas palabras. Estas palabras, entonces, mis hermanos, nos recuerdan que Dios es aquel que nos protege, Dios es aquel que nos cuida, Dios es aquel que nos proporciona, que suple nuestras necesidades. En otra versión de la Biblia, una traducción un poquito más a tono con el lenguaje más contemporáneo,
dice la traducción, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Sí, así es, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o tengo todo lo que necesito, porque si tengo al Señor conmigo, entonces lo tengo todo. Si tengo al Señor conmigo, entonces estoy totalmente suplido. No me faltará nada porque tengo lo más importante, que es la presencia de Dios, que es la gracia de Dios. Y nada es más importante en la vida que tener la gracia de Dios. La gracia de Dios en Jesucristo. Esa gracia que se nos otorga justamente la palabra lo dice, gratuitamente. Y cuando tenemos esa gracia, que es un regalo de Dios, en Jesucristo, entonces estamos totalmente abastecidos, totalmente satisfechos, porque el Señor es nuestra más profunda satisfacción. El Señor es nuestro más profundo sostén. El Señor es nuestra más grande posesión. Así que si recordemos estas palabras preciosas, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, tengo lo que necesito. ¿Por qué? Porque Dios es quien suple aquello que más necesito, que es el perdón de mis pecados, la vida eterna y una vida totalmente plena en Jesucristo. Que Dios nos ayude a descansar siempre en nuestro buen pastor, nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Le habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.